Esto es Cajita Musical. Por Perfectos Pecadores. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Corría el año 1985 y este era el contexto en nuestra querida y bella señora desencarnada. Así le damos comienzo a este segmento de Cajita Musical a los 40 años del lanzamiento de un disco que es un ícono en el rock nacional, en la cultura rock y un ícono para la historia. Estoy hablando de los 40 años del lanzamiento de Gulp, el primer disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El 22 de abril de 1985, los ojos del país estaban puestos en el inicio del juicio a las juntas que habían gobernado el país entre 1976 y 1983, durante la dictadura cívico-militar. Era el primer paso a un proceso judicial que iba a ser historia en el mundo. Pero en los sótanos se estaba gestando algo diferente, que empezaba a asomar ese mismo día. Se editaba el álbum debut de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, bajo el título de Gulp. Para ese entonces, el grupo liderado por el Indio, Sky y la Negra Poli estaba lejos de ser uno de los tantos grupos que habían surgido de la segunda fundación del rock local, bajo el paraguas protector y difusor de la guerra. Ya contaba casi 8 años de su difusa fundación oficial y muchos más de peregrinaje en diferentes manifestaciones de la cultura rock, como base inicial en La Plata. Tenía raíces en la experiencia comunitaria de la cofradía de la Flor Solar, el cine de vanguardia, la lectura de los beatniks y el paso por bandas de rock como Diplomacum, Red y Brown. A la hora de grabar Gulp, ya se habían instalado en Buenos Aires como centro de operaciones y de a poco fueron despojándose de las variedades y de los bocaditos de ricota que repartían en sus shows. Habían cerrado filas en torno al formato de una banda de rock, no tan clásico, en el que de alguna manera sintetizaban aquellas influencias.
El Festival Pan Caliente del 2 de enero de 1982 marcó la hora cero de una avanzada en Buenos Aires, a partir de una convocatoria de Jorge Pistocchi, fundador de la mítica Expreso Imaginario, que lanzaba su nueva revista. Actuaron en la cancha de excursionistas, junto a una diversa grilla que incluía a Los Abuelos de la Nada, Alejandro Lerner, Piero Comprema y León Gieco. Más allá de su propuesta musical, los Redonditos trascendieron con la actuación de la bailarina Monona, una de las variedades que sobrevivían de sus conciertos, cuyo desnudo sobre el escenario provocó la amenaza policial: o bajan ellas o subimos nosotros. Más allá de este escándalo, la performance ricotera acercó a las ligas intermedias lo que todavía era el de consumo subterráneo, y tras bambalinas establecieron el primer contacto con la familia Vitale, pioneros de la independencia en la música argentina a partir de su experiencia en MIA, Músicos Independientes Asociados, quienes también actuaron en el festival. Como primer paso al tan ansiado long play, a mediados de 1982 registraron 5 canciones que con el tiempo pasaron a la liturgia ricotera, como los demos de RCA, Nene Nena, Un tal Brigitte Bardot, Pura Suerte, Mariposa Pontiac y Superlógico. Eran parte del repertorio habitual del grupo, aunque solo el último llegó al primer disco. El material quedó inédito, un poco porque al sello no le interesó, pero sobre todo los músicos tampoco estaban del todo conformes con el resultado. Una cagada, están todos mal de tempo, pero en fin, esa fue la primera vez que grabamos algo que se pasó por la radio. Desde entonces no grabamos nada más hasta Gulp, analizó el Indio Solari en su diálogo con Marcelo Figueras, plasmado en el libro de Memorias, Recuerdos que mienten un poco.
Más allá de este desencuentro, la difusión radial ayudó a engrosar el caudal de un público que hasta entonces se movía en base al boca en boca. Con el estudio todavía esquivo, el grupo continuó fogueándose en un vivo que lleva un secreto a voces en el efervescente under de la transición democrática. Teatro Bambalinas, Stade Free Pub, Margarita Sirju o La Esquina del Sol fueron algunos de los recintos en los que se forjó un sonido y una propuesta a contramano de lo que dictaba la época. Sus canciones hablaban de infiernos encantadores, de prisiones amigables pero prisiones al fin, de mambos criminales y explícitas escenas sexuales, en contraposición a otras propuestas de escucha más liviana. Para ese entonces se va conformando también la primera formación clásica de Los Redondos, que además del Indio y Sky, contaba desde 1982 con Daniel Semilla Bucarelli en el bajo. Se sumaron Héctor Tito Fargo en guitarra, compartido con la Hurlingham Reggae Band, alter ego jamaiquino de Sumo, y el Juan Piojo Ábalos, que había tocado con Ricardo Mollo en Frankie y Pig. La conexión no es antojadiza, ya que la banda de Luca Prodan hablaba un lenguaje similar en lo artístico y conceptual. Como documento de época, quedó la actuación del italiano en un festival de gimnasia y esgrima La Plata, en el que el Indio no quiso actuar, y la posterior versión de Mejor no hablar de ciertas cosas, que se volvió un clásico de Sumo. El sexteto se completó con el saxo de Eduardo Guillermo Pantano, Willy Crook de apenas 18 años, que venía deambulando entre Ibiza y Villa Gesell, y se apoderó de un lugar que dejaba el Gonzo Palacios, cada vez más comprometido con los twists. De la vieja troupe solo quedaba Enrique Sims en los monólogos, tomando el micrófono que pertenecía a Mufercho, como último estertor de las variedades. Al periodista también le quedaba poco tiempo, ya que el público terminó imponiendo su preferencia por la música. Los coros femeninos, que en el demo había registrado Laura Hutton, irán rotando con el correr de los años. Por los micrófonos de entonces desfilaron las Baby Biscuit, un colectivo en las que se destacaban Fabi Cantilo, Vivi Tellas e Isabel de Sebastián, y cantantes como Claudia Puyó. En este día, en esta tibia fila, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más tu vida? En estos días, humano roto y mal parado. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más, qué más, qué más tu vida? Fuego,
tango. Con estos giros hacia cierto profesionalismo, el disco se tornó casi una obsesión en un camino en el que todo era aprendizaje, ensayo y error. Si algo tenían claro es que iban a ser los dueños de sus propias decisiones. La independencia era la única manera y los Vitales casi la única referencia en el rock argentino. Pero antes tenían que esquivar algunos ofrecimientos. Los Redondos hacían mucho ruido y habían despertado curiosidades en las esferas más acumbradas del rock argentino de entonces. En una de las tantas madrugadas calientes de la esquina del sol se produjo uno de los capítulos más fantásticos de esta saga. Entre el público estaba Charly García, por entonces en estado de éxtasis, creativo, inmerso en la trilogía Yendo de la cama al living, Clics modernos, piano bar. Su influencia no se limitaba a liderar la banda de sonido de la transición democrática, sino que, como productor, estaba por detrás de discos exitosos como La dicha en movimiento de los Twists y el debut homónimo de la versión ochentosa de Los abuelos de la nada. Según cuenta la leyenda, García se había empecinado en producir a Los Redondos y por eso se acercó a la mítica esquina de Gurruchaga y Guatemala, en el que cada tanto irrumpía para prenderse en febriles zapadas. Los interceptó al finalizar el show y les ofreció producir el trabajo que algún día iban a grabar. La negativa fue terminante, más cortés o más vehemente, según quien cuente la historia. Lo concreto es que cada uno siguió su camino. Así lo recordó el Indio en su libro de memorias. En esa época a muchos músicos les daba por meterse a productores artísticos, pero todo lo que sabían era cómo sonar bien ellos. Y por eso todos los artistas que producían terminaban sonando como los discos del productor, analizó Solari, y sintetizó su diálogo con el bicolor. Yo le dije que creía que el que terminaba pintando el cuadro era el que mezclaba al final, y que prefería mandarme cagadas, pero aprender a hacerlo yo. Pero García no había sido el único que posó sus intenciones artísticas en Patricio Rey. El reconocido productor Oscar López, Cerú Girán, León Gieco, también había mostrado interés en el grupo, obteniendo la misma negativa. Mientras la banda tocaba y llenaba el circuito de pubs, destinaba todas las ganancias para financiar el disco. Entre noviembre y diciembre de 1984 grabaron en los estudios de Mía, ubicados en la casona de los Vitales, en Villa de Lina, con Lito Vitale como técnico de grabación. Y esta obsesión por la independencia se iba a reflejar no solo en las decisiones musicales, sino que el arte, la distribución y el control absoluto sobre sus hechos iban a quedar en manos del grupo. A esta altura estaba cada vez más claro el liderazgo de la banda. Un triunvirato formado por el Indio, Sky y la Negra Poli, con Ricardo Cohen Rocambole como cuarto ricotero y responsable de la estética. El Mono venía de La Plata, del riñón de la cofradía, y va a ser el autor del arte de tapa. Todo un trabajo
de orfebrería artesanal, pero también de los volantes, las entradas, las escenografías y todo lo que tenía que ver con lo visual. Una novedad para la época era que los redondos se interpretaban a su manera. En la era de los peinados nuevos, los músicos no parecían los de una banda de rock, ni por su vestuario ni por sus looks. Más allá de este mensaje, todo lo que tenían que decir a través de los ojos corría por cuenta de Rocambole. Damas y caballeros, de esta manera le damos fin a esta primera parte de nuestro especial de Cajita Musical a 40 años del disco Gulp de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. No se pierdan el próximo miércoles por la misma hora y por la misma BatiWeb la segunda parte y última de este especial Cajita Musical dedicada a la banda más grande de la historia del rock nacional. Estoy hablando de Los Redondos y su primer disco Gulp. Hasta la próxima.